Muy bien, Fabián, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros dentro de este proyecto comisionado por la Embajada de Perú. Tal como tuve ocasión de introducir los inmigrantes con Simón Herrera, vamos a tener esta conversación. Lo primero era preguntarle, como lo había anunciado, ¿cómo pondera usted o cómo evalúa usted la experiencia de lo que ha sido generación de diálogo, ¿no? Si nos puede contar un poco acerca de sus orígenes y los objetivos en los cuales ha estado involucrada. Sí, por supuesto. Bueno, ha sido tremendamente edificante, no solamente para cada uno de los miembros peruanos y chilenos que conformamos parte de este grupo, sino fundamentalmente creo para contribuir a un fortalecimiento de la relación peruano-chilena. Los miembros que conformamos este grupo por iniciativa de dos universidades, la Universidad de Chile y la Universidad Católica del Perú, lo hicimos apoyados por las fundaciones de Chile y Perú de la Konrad Adenauer, porque estábamos convencidos de que era necesario comenzar a construir una nueva relación entre ambos países. Es decir, dejar de lado el recelo, dejar de lado la sospecha, para más bien construir una relación mucho más armoniosa de cara al futuro y sobre todo de cara al siglo XXI. En ese sentido, el grupo tenía por misión comenzar a investigar, a indagar, a escribir y publicar propuestas que desde diferentes ámbitos permitieran una construcción de esa relación. Y es así que en estos años pues hemos logrado formular una serie de propuestas en materia económica, en materia comercial, en materia de energía, en el campo laboral, en el campo de las relaciones internacionales, en el campo de la seguridad y la defensa, en aspectos incluso comunicacionales, en acercamientos de las juventudes, en el tema migratorio. Vale decir, hemos tenido muchísima gente, muchísimos expertos, tanto de Perú y de Chile, que han tenido la voluntad de trabajar con ese propósito. Y en más de una ocasión nos hemos reunido con los cancilleres de ambos países para entregarles estas propuestas. Algunas de estas han sido incluso implementadas, han sido tomadas en cuenta, y creo yo que de alguna manera nos satisface como grupo no solamente haber trabajado, sino seguir en los próximos años trabajando en esta misma tarea, ¿no? O sea que creo yo que el resultado ha sido muy positivo. Hemos podido también hacer comunicados públicos, tanto en Lima como en Santiago, de manera simultánea, cuando ha habido situaciones de crisis en la relación, como sucedió, por ejemplo, en el momento en que se debatía el límite marítimo entre Perú y Chile en La Haya. Eh, y ahora tenemos también una beca muy importante que se da a jóvenes peruanos y chilenos, no solo de Santiago y de Lima, sino de todo el país, que básicamente alienta la investigación y la publicación sobre temas edificantes de la relación. Normalmente nos solemos concentrar en la guerra del Pacífico, pero claro, ese es un momento doloroso de nuestra historia. Pero de hecho hay mucho más en la relación peruano-chilena que hay que destacar y hay que resaltar, y hay que comenzar también a educar a nuestras poblaciones en ese sentido y con ese objetivo. Muy bien, Fabián. ¿Usted nota que ha habido un cambio en las posibilidades de trabajo del Grupo de Generación de Diálogo cuando partieron al momento en que actualmente están las relaciones entre los dos países? Sí, definitivamente, ¿no? Hay una facilitación mucho mayor y una comprensión mayor también por parte de diferentes sectores, tanto del Estado como de los civiles, ¿no? Del mundo civil. Porque, digamos, cuando nosotros iniciamos, lo hicimos antes del fallo de La Haya, que era un momento muy difícil, muy crítico. Es más, el grupo en su primera sesión, lo que acordamos fue, de alguna manera, en una sesión que fue muy, muy complicada y muy dura, fue decirnos un poco todos los prejuicios que teníamos hacia el otro, ¿no? Es decir, como país, como pueblos. Y fue muy dura para ambas partes, pero fue tremendamente importante porque permitió crear confianza desde ese primer día. Y comenzar a levantar esos fantasmas, ¿no? Y esos prejuicios y esos estereotipos que muchas veces existen entre las poblaciones, y comenzar a conocernos realmente, ¿no? Entonces, desde ese momento a la fecha,
efectivamente ha pasado mucha agua, como dice, bajo el puente, y creo que hoy en día pues la visión es diferente. Cerrado, el caso del Haya también permite a las cancillerías mirar hacia futuro. Entonces, hoy en día la coordinación entre Perú y Chile es mucho mayor, la cooperación es mucho mayor, e incluso sentar posiciones conjuntas en foros internacionales, ¿no? Y todo eso, pues esperamos que se siga consolidando aún más en el futuro, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Cuál diría usted que son los principales desafíos que tiene a futuro Generación de Diálogo? Bueno, seguir formulando propuestas, pero esta vez bastante más aterrizadas. De alguna manera, lo que hemos quedado en la última reunión del grupo es, si bien Generación ha lanzado muchas propuestas, vamos a trabajar de manera mucho más amplia, mucho más profunda, en propuestas concretas, en proyectos concretos de trabajo entre ambos países. Eso va a implicar convocar un mayor número de expertos y especialistas de ambos lados, que no solamente les interese y conozcan el tema, sino estén comprometidos con el objetivo, ¿no? Y de esa manera busquen cómo podemos sumar, por ejemplo, para que Perú y Chile se inserten en cadenas globales de valor, o cómo podemos, digamos, presentarnos juntos frente al mercado asiático, o cómo aprovechar conjuntamente nuestra producción minera. Es decir, hay tantos temas en los que se puede colaborar y trabajar de manera conjunta para beneficio de ambos, pero claro, requiere propuestas aterrizadas. Y ese es el objetivo que en los próximos años vamos a tratar de cumplir como grupo. Ok, muy bien. Simón. Sí, ahora sí, perdón, está con un problema técnico. Don Fabián, un gusto conocerlo. ¿Qué tal? Apenas me dijeron que íbamos a tener esta oportunidad, me puse a leer para saber con quién iba a hablar. Entonces, fue una investigación en el tiempo que tuve, la mayor profundidad posible. Entonces, parte importante de su producción académica guarda relación con las relaciones bilaterales de diferentes países con el Perú, que no se limitan a los países de la región, sino que también toma casos, por ejemplo, Francia, Alemania, España también, y abordando diferentes aristas, procesos de integración, procesos de relación económica. Sin embargo, uno de los textos que me llamó la atención es uno que, a propósito de la instancia que comentaba Cristian, el año 2016 coeditó con Paz Millet, que es el libro Desafíos en la relación entre Chile y el Perú, donde aborda las diferentes aristas, claro, en lo que es desde el trabajo de la edición y la redacción de un capítulo, de la relación entre ambos países. Por mencionar algunas, están las competencias y cooperación en materia comercial, los desafíos regionales, la cooperación energética, las relaciones fronterizas y el papel de la paradiplomacia en la sociedad civil, y por cierto, los procesos de integración, por mencionar unos pocos. Son bastantes. Desde esta perspectiva, este panorama que nos ofrece tanto de su literatura, que ha corrido solo, como en esta colaboración que nos entrega un panorama interesante, ¿de qué manera se aborda la cuestión migratoria en la relación entre Perú y Chile? Bueno, contamos felizmente dentro del grupo con dos expertas en la materia, ¿no? Por nuestro lado, con Tania Vázquez, ¿no? Que es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, a la que sería importante que entrevisten. Y ella, conjuntamente con Carolina Stefoni, de Chile, han publicado varios estudios sobre la migración peruano-chilena. Y han lanzado una serie de propuestas en esa calidad. Yo no soy un experto en migración, pero ella sí, tratando de alguna manera, buscar desarrollar programas que en ambos países integren al migrante, ¿no? Hay una fuerte migración peruana en Chile y creo yo que más allá de la legislación interna que pueda darse favorable al respeto de los derechos de las personas, sus derechos humanos, en fin, creo que también eso debe ser complementado con programas de integración en el país de acogida, ¿no? Que de alguna manera promueva la tolerancia, la inclusión, combatir cualquier tipo de discriminación y sobre todo reconocer el valor inter y multicultural, ¿no? Que eso representa para cualquier nación. Nosotros hoy en día lo estamos asumiendo con el más de 1 millón de venezolanos que tenemos en el Perú.
que es una relación compleja porque también genera, por supuesto, reacciones adversas. Pero justamente contra eso buscamos nosotros combatirlo también para efectos de buscar más bien la integración de esa migración en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que en ese campo hay mucho que hacer. No soy la persona más indicada para profundizar porque no soy experto en la materia, pero repito, creo que sería muy importante que se entrevisten con nuestras dos expertas en el grupo sobre esa materia, porque se dedican a ese tema, al tema de migrante, y han trabajado juntas mucho sobre la migración, tanto chilena en Perú actual, como la migración peruana en Chile, su composición, sus características, los problemas que tienen, etcétera. Es más, es interesante también resaltar que en esta beca que les hablaba para jóvenes estudiantes universitarios de Perú y Chile, se han publicado también estudios a los que ustedes pueden acceder en la web del Grupo Generación de Diálogo, ¿no? Y podrían eventualmente entrevistar a esos chicos que han hecho trabajos en Santiago sobre migrantes peruanos allá. Creo que eso sería particularmente interesante porque hay gente que ya ha hecho un trabajo sobre la materia, ¿no? Y podrían darles algunas opiniones, quizás que puedan ustedes, digamos, emplear. Em, bueno, muchas gracias, sobre todo por la sinceridad respecto al tema, no aventurarse sobre terreno resbaladizo, puede ser. Pero tengo, dentro de la revisión que hice, encontré una reseña que hizo junto a Elizabeth Salmón, el año 2000, hace ya 20 años, de un libro titulado Las obligaciones internacionales del Perú en materia de derechos humanos. 20 años después, prácticamente. ¿De qué manera ha evolucionado esta perspectiva en el Perú? La protección de los derechos humanos, cómo se visualiza en la política. No tiene mucho que ver con el tema migratorio, pero cómo se ha desarrollado, cómo lo ve desde esa Sí, perspectiva. Nos da un periodo de muchísimo. tiempo importante. Sí, sí, muchísimo, ¿no? Es decir, primero las autoridades, ¿no? Por ejemplo, en Cancillería ha habido un potenciamiento de la Dirección de Derechos Humanos, fundamentalmente por la toma de conciencia de la importancia de este tema para el Perú y dentro de su política exterior. Pero luego, dentro del Ministerio de Justicia, se creó el Viceministerio de Derechos Humanos para darle la importancia debida al tema y para tener a un viceministro que se ocupe exclusivamente del tema de los derechos humanos en el Perú, de su fortalecimiento, de su protección, de la conexión con foros internacionales o con tribunales como la Corte Internacional o como la Corte Penal, etc. Por tanto, a nivel estatal ha habido una clara conciencia de esa materia. Lo que a su vez es complementado por otros ministerios, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, o el Ministerio de Inclusión Social, que claramente nos revela que el Estado peruano tiene una clara conciencia de la necesidad de, digamos, proteger los derechos internamente de peruanos, peruanas, pero también de todos los extranjeros que radican acá. Por otro lado, en el campo migratorio, ustedes lo señalaron, lo dijo Cristian al comienzo, ha habido también todo un proceso de evolución muy importante, ¿no? Sobre todo a partir del tema Venezuela, ¿no? A partir de la migración venezolana ha habido que evolucionar muy rápido en el tema migratorio y en la recepción de los migrantes. Y finalmente también ha habido toda una movida muy interesante a nivel de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones civiles, para promover el respeto a los derechos humanos. Hoy en redes sociales, digamos rápidamente, la población reacciona cuando enfrenta un acto de discriminación contra un extranjero o un nacional, ¿bien? Reprobando el acto o incluso llamando a las autoridades para que actúen, ¿no? Los locales comerciales, los restaurantes, tienen una clara conciencia, avisos colocados, por ejemplo, diciendo en este restaurante no se discrimina a nadie, o en esta tienda no se discrimina a nadie. Es decir, hay toda una campaña que va más allá del Estado y que de alguna manera ha calado en los jóvenes, en la población en general, que se ve mucho más identificada, comprometida con la importancia de respetar estos derechos, ¿no? Y que por supuesto incluye el derecho también, los derechos humanos de los migrantes. Había un transitador más orgánico en ese desarrollo. Sin duda, mucho más estructural, más orgánico, más institucional, pero también
con una mayor sensibilidad de la población. Fabián, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha dado de conversar con usted. Vamos a dejar de grabar en este minuto. Le pido por favor que se quede un segundito Por supuesto. en línea.